El mundo está entrando en una de sus fases más turbulentas, inciertas y peligrosas de las últimas décadas. La tensión no es un simple eco del pasado, ni una repetición de viejas pugnas ideológicas. Lo que vivimos hoy es el rediseño de la arquitectura global del poder, en donde actores que parecían relegados a la periferia se han convertido en protagonistas y quienes se creían dueños absolutos del tablero ahora luchan por no perder su hegemonía. Afganistán, una nación enclavada en el corazón de Asia, vuelve a ocupar el centro del debate geopolítico y lo hace con la misma fuerza simbólica que lo ha acompañado por siglos, la de ser el cementerio de los imperios, el punto donde se rompen las pretensiones de dominación de las potencias más grandes. Hoy la disputa por la base de Bagram revela mucho más que un simple movimiento militar. Expone el miedo de Estados Unidos de América a perder su capacidad de presión, desnuda el avance estratégico de China y Pakistán, muestra la debilidad de Europa convertida en un satélite de Washington y refleja un Medio Oriente que ya no acepta ser mero espectador, sino que busca jugar con cartas propias. Bienvenidos al canal Noticias en Foco. Gracias por acompañarnos en este nuevo análisis donde desentrañamos los hechos que están marcando la historia y que los grandes medios prefieren maquillar con titulares superficiales. Aquí les hablamos sin filtros, con datos, con contexto y con la crítica profunda que la coyuntura internacional exige. El expresidente Donald Trump ha encendido nuevamente la polémica internacional al exigir que Afganistán devuelva a Estados Unidos de América la base aérea de Bagram, un enclave militar de enorme importancia geoestratégica ubicado a 60 kilómetros de Kabul. No se trata de una demanda cualquiera, ni de un comentario improvisado en medio de su habitual retórica. Esta exigencia es una jugada calculada que, de concretarse, colocaría a Washington en una posición privilegiada frente a China y a la nueva dinámica de alianzas en Asia. Sin embargo, conviene recordar un detalle que el propio Trump omitió: la base no fue construida por Estados Unidos de América, sino por la desaparecida Unión Soviética durante la ocupación de Afganistán en los años 80. El hecho de que un expresidente norteamericano reclame como propia una infraestructura que en realidad fue erigida por Moscú no deja de ser irónico y al mismo tiempo revela la manera en que Washington pretende apropiarse de territorios y recursos como si fueran extensiones naturales de su imperio. La retirada de Estados Unidos de América de Afganistán en el año 2021, durante el gobierno de Joe Biden, quedó marcada en la memoria global como una de las derrotas más humillantes de la hegemonía unipolar. Aquellas imágenes de helicópteros evacuando apresuradamente en la madrugada recordaron la caída de Saigón y simbolizaron el fin de 2 décadas de ocupación que dejaron tras de sí miles de muertos, destrucción social y un país aún más inestable que antes de la intervención. Biden pretendió maquillar la retirada como un acto de pragmatismo, pero en realidad fue la confesión de que Washington ya no podía sostener económicamente ni militarmente una presencia de ese calibre. Trump, por su parte, nunca ha dejado de criticar esa salida, presentándose ahora como el político que recuperará lo perdido y que pondrá nuevamente a Estados Unidos en el centro del tablero afgano. Pero lo esencial aquí no es la retórica de campaña, sino las motivaciones reales detrás de este reclamo. ¿Por qué Trump insiste en Bagram ahora? La respuesta está en el nuevo mapa de alianzas que está sacudiendo a Medio Oriente y a Asia Central. Hace apenas unos días se concretó un acuerdo tectónico entre Arabia Saudita y Pakistán, 2 actores claves que deciden unir sus intereses frente a un entorno regional cada vez más agresivo, donde Israel bombardea sin freno a varios países y donde la influencia de Washington ya no es suficiente para contener las reacciones. Pakistán, potencia nuclear mediana y aliado estratégico de China, ha irrumpido de lleno en la ecuación como un factor de disuasión regional. Este movimiento preocupa profundamente a Washington, que percibe cómo sus viejos aliados del Golfo empiezan a mirar hacia Eurasia y a diversificar sus opciones, dejando a Estados Unidos cada vez más aislado. La base de Bagram, por su ubicación, representa para Washington una carta estratégica de primer orden. Desde allí tendría capacidad de observación y presión directa sobre Xinjiang, la región autónoma islámica de China, donde Pekín alberga instalaciones nucleares y sistemas de misiles intercontinentales. Controlar Bagram significaría para Estados Unidos situar un ojo militar justo en la frontera de China y Pakistán, algo que encajaría perfectamente en la lógica de contención que Washington lleva décadas practicando. Bajo el discurso superficial de la lucha contra el terrorismo, lo que se busca en realidad es un punto de ventaja logística, de vigilancia y de intimidación frente al bloque euroasiático en ascenso. No olvidemos que Afganistán es un país de gran riqueza en litio, tierras raras y minerales estratégicos, recursos altamente codiciados en plena era de transición energética y digital. Quien controle Afganistán no solo tendrá un enclave militar, sino también acceso a reservas que pueden redefinir el futuro tecnológico mundial. Washington perdió esa oportunidad con su caótica retirada, pero ahora Trump intenta recuperar el terreno perdido bajo un nuevo pretexto. Si analizamos el escenario más amplio, vemos cómo esta jugada se conecta con la consolidación del bloque Rusia-India-China, conocido como RIC,
que en realidad fue planteado desde 1998 por el primer ministro ruso Yevgeny Primakov, pero que hoy adquiere fuerza renovada. India, a pesar de sus tensiones históricas con China, ha comprendido que su futuro económico y estratégico no puede depender exclusivamente de Occidente. Rusia, cercada por sanciones, se ha volcado aún más hacia Asia. Y China continúa su expansión económica y militar con una confianza que aterra a Washington. El triángulo RIC funciona como un contrapeso natural a la anglósfera y reduce cada vez más la capacidad de Estados Unidos para imponer sus reglas. En este contexto, Europa ha quedado reducida a un papel lamentable, el de satélite obediente de Washington, incapaz de formular una política exterior independiente. La llamada Unión Europea se ha transformado en lo que algunos analistas describen como los Estados Unidos de la Europa subordinada, un conglomerado de países cuya única función es aplicar sanciones dictadas desde la Casa Blanca, aunque estas medidas destruyan sus propias economías. La crisis energética que azotó a Alemania y Francia después de las sanciones a Rusia es una muestra clara de cómo Europa ha renunciado a defender sus propios intereses. Mientras tanto, Israel continúa bombardeando impunemente a varios países de la región sin que nadie lo frene. Su arsenal nuclear, jamás declarado oficialmente y jamás inspeccionado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, le otorga una inmunidad de facto. Las estimaciones más conservadoras hablan de al menos 90 bombas nucleares en su poder, mientras que cálculos más realistas sugieren que ya posee alrededor de 500 ojivas. Sin embargo, mientras Irán es perseguido por un supuesto programa nuclear aún inexistente, Israel goza de privilegios celestiales que le permiten violar el derecho internacional sin consecuencia alguna. El trasfondo demográfico también debe analizarse. Afganistán es un país con una población extremadamente joven. Casi la mitad de sus habitantes tienen menos de 14 años y la edad promedio ronda los 20. Esto significa que es una sociedad eminentemente generación Z, con un potencial de movilización, de cambio y de transformación que no puede ser ignorado. En contraste, Europa tiene una edad promedio cercana a los 40 años y Estados Unidos está marcado por una población envejecida de baby boomers. La juventud afgana es al mismo tiempo una fuerza y una fragilidad. Puede ser motor de rebelión contra el atraso, pero también presa fácil de manipulaciones y conflictos interminables. Lo que está en juego, en suma, no es solamente una base militar, sino la configuración misma del poder global. Trump utiliza el discurso de seguridad para esconder una intención mucho más profunda: reposicionar a Estados Unidos frente a un mundo donde la hegemonía unipolar se ha derrumbado. Pero el precio de esa jugada puede ser altísimo. Reinstalar tropas en Afganistán significaría volver a encender una guerra que ya costó incontables vidas y que demostró, una vez más, que ningún imperio puede doblegar indefinidamente a un pueblo decidido a resistir. La pregunta central es si la sociedad norteamericana realmente quiere regresar a ese callejón sin salida. Después de 20 años de ocupación, de miles de soldados muertos, de billones de dólares gastados y de una retirada vergonzosa, ¿está el pueblo dispuesto a repetir la misma historia? O más bien, ¿es Trump quien intenta utilizar la carta afgana como herramienta electoral, apelando al nacionalismo de su base política? El tiempo lo dirá, pero lo cierto es que cada movimiento de Washington en Asia Central tendrá repercusiones inmediatas en Moscú, en Pekín, en Islamabad y en toda la región. El tablero geopolítico está ardiendo y la exigencia de Trump sobre la base de Bagram no es un hecho aislado, es un síntoma de la desesperación de una potencia que ya no puede imponer su voluntad con la facilidad de antes. Afganistán vuelve a ser el epicentro de la confrontación, y su futuro, una vez más, se decidirá entre las ambiciones externas y la resistencia interna. Lo que está claro es que el mundo ya no es el mismo, y que las nuevas generaciones no aceptarán ser simples espectadores de la pugna entre imperios. Si quieres seguir recibiendo análisis profundos, directos y sin maquillaje sobre lo que realmente ocurre en la geopolítica mundial, suscríbete ahora a Noticias en Foco y acompáñanos en este camino de reflexión crítica.